Hola, buenos días chicos. El día de hoy vamos a ver la farmacología del sistema nervioso autónomo y central. Primero vamos a ver algunas generalidades del sistema nervioso para recordar cómo este es que nos sirve en nuestro cuerpo y posteriormente ya nos iremos directamente hasta la farmacología, ¿ok? El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas que se encargan de transmitir impulsos a través de todo el cuerpo. Están constituidos por un sistema nervioso central y periférico. Es decir, imagínense que el cuerpo está constituido por muchísimas conexiones y estos tienen que estar interconectados unos con otros para poder así funcionar. El sistema nervioso se va a dividir en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, este está constituido por encéfalo y médula espinal, y cuando se habla del sistema nervioso periférico, está constituido por sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso somático contiene nervios tanto sensitivos, motores y mixtos, y el sistema nervioso autónomo contiene lo que es el sistema nervioso simpático o parasimpático. El sistema nervioso central ya veíamos que estaba conformado entonces por encéfalo y médula espinal. Tenemos que tener mucho cuidado con estas estructuras porque cualquier daño que les pueda pasar o cualquier accidente que les pueda pasar puede dejarnos inclusive hasta paralíticos. Puede haber muchas afectaciones graves, pues, si les sucede algo a este nivel de estructuras. Por ello se encuentran cubiertas o protegidas, ya sea por meninges, que es un conjunto de membranas que van a rodear lo que es el encéfalo, la columna vertebral y el cráneo. Esto hace que evitemos accidentes y protejamos más a lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo contiene diferentes componentes, ya sea el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro pues es un órgano que va a controlar todas las acciones voluntarias del cuerpo. Se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. El cerebelo coordina los movimientos, los reflejos y el equilibrio del cuerpo. Si alguien tiene alguna afectación en esta área, pues tiende a tener problemas de coordinar movimientos, reflejos, etc. El bulbo raquídeo dirige las actividades de los órganos internos, como por ejemplo la respiración, los latidos, el corazón, la temperatura, etc. Si pudiéramos decir a grandes rasgos las funciones que tiene el sistema nervioso central, sería que regula el funcionamiento de los órganos y aparatos del cuerpo, percibir cualquier estímulo, ya sea exterior o interior, procesa tanto la información y transmite la respuesta que se debe dar a este estímulo. Controla las funciones psíquicas y los movimientos, realiza los procesos cognitivos, etc. El sistema nervioso periférico, por otra parte, este va a englobar todo lo que son los nervios que salen del sistema nervioso central hacia el cuerpo. Este, pues ya decíamos que está constituido por nervios y ganglios nerviosos que están agrupados tanto en sistema nervioso somático y sistema nervioso vegetativo o autónomo. El sistema nervioso somático comprende tres tipos de nervios, que son los nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos. Mientras tanto, el sistema nervioso vegetativo va a incluir el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y ahora sí, pues ya recordando un poquito todo esto que hace el sistema nervioso, vamos a ver qué medicamentos nos pueden servir para esta área. En sí, la farmacología del sistema nervioso central pues va a ser la que va a actuar, o los fármacos que van a actuar directamente pues en el sistema nervioso central. Se encuentran entre los primeros descubrimientos que hubo de los seres humanos. Imagínense, ya se veía que esta área era un área muy importante para la interacción de fármacos en el cuerpo humano. Y algo que tenemos que aclarar, que en esta clase nos vamos a enfocar en lo que es el sistema nervioso central. Los fármacos que actúan en el sistema nervioso central influyen en la vida de cada persona todos los días. Estos compuestos son de enorme utilidad terapéutica, puesto que pueden producir efectos fisiológicos y psicológicos específicos. Incluyen fármacos utilizados para el tratamiento de amplia variedad de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, analgésicos, supresores de las náuseas, reductores de fiebre, entre otros síntomas. Ya se imaginarán, vean todas las funciones que hace el sistema nervioso y pues tienen obviamente va a haber una gran variedad de medicamentos que tengan cierta función en específico.
Si nosotros pudiéramos agrupar este tipo de medicamentos a grandes rasgos, podríamos decir que existen estos 9 medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso. Nos vamos a enfocar en sistema nervioso central, porque en el periférico, si bien también hay medicamentos que podemos utilizar, no son de gran relevancia para nuestra carrera. Vamos a tomar en cuenta principalmente lo que son los psicotrópicos, pero cabe destacar que también existen medicamentos como por ejemplo el uso de fármacos para trastornos degenerativos, que son también muy importantes para nosotros, y fármacos en contra de vértigo. O sea, no se descartan los demás, pero sería muy extensa esta clase, entonces solamente por el momento vamos a ver lo que son psicotrópicos y cómo se clasifican. Para empezar, psicotrópicos es un tipo de medicamentos que se utiliza principalmente para lo que es el manejo de trastornos psiquiátricos. Las sustancias psicotrópicas es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia un cambio en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento. Los fármacos psicotrópicos se prescriben para pacientes con enfermedades mentales como podría ser la esquizofrenia, algún trastorno bipolar, depresión, ansiedad. Sobre todo, a mí me interesa que ustedes lo tomen en cuenta por lo que es la depresión y la ansiedad, que es algo que actualmente en nuestra sociedad está muy en auge. Entonces tenemos que ver con nuestros pacientes si están consumiendo alguno de estos medicamentos y qué interacción tienen con los alimentos y cómo les puede estar afectando en su estado nutricio. A menudo también se pueden prescribir para dolor, demencia, trastornos del sueño, problemas conductuales, entre otras cosas, pero principalmente les digo que son estos de acá arribita. Y pues empezamos con los psicotrópicos antidepresivos. Cabe destacar que estos se van a dividir en estos 4 estándares, que son los antidepresivos, los ansiolíticos y sedantes, los antipsicóticos y los estimulantes del sistema nervioso central. A los antidepresivos también se le conocen como medicamentos para el tratamiento de trastornos anímicos o afectivos. Cabe mencionar que estos trastornos anímicos son todos aquellos que van a tener como características donde existan alteraciones en el estado de ánimo o en las emociones, como podría ser que tengan periodos prolongados de tristeza, como tristeza excesiva, donde ya se catalogue como una depresión, o por lo contrario, que tengan, por ejemplo, una euforia excesiva o haya una combinación de ambos, pues son estos tipos de trastornos en los cuales se va a utilizar estos medicamentos. Estos trastornos antidepresivos van a agruparse en 2 categorías, que serían la depresión endógena y la depresión no endógena. Cuando hablamos de una depresión endógena, es causada por factores genéticos, hormonales, neuroquímicos. En cuestión de las chicas, cuando tienen su periodo, por ejemplo, ahí se ve muy marcado la cuestión hormonal, que de repente se empiezan a sentir muy tristes, no tienen ánimo de nada, empiezan a tener una autoestima muy baja o a veces tienen periodos de euforia muy elevados. Es algo que no se debe tomar muy a la ligera, porque si se sigue con periodos muy prolongados de depresión, pueden llegar inclusive hasta el suicidio. Entonces tenemos que categorizarlo y también tomarle mucha atención a esto. De esta depresión endógena tenemos 2 modalidades, que es la depresión monopolar, que en esta es la depresión propiamente dicha, y la bipolar, donde se puede cursar con periodos maníacos. Por otro lado tenemos la depresión endógena, que esta depresión puede ser por alguna experiencia asociada a un hecho trágico o adverso, como podría ser la pérdida de un familiar. A esta depresión también se le conoce como depresión reactiva y es de duración pues relativamente muy breve y no es tan severa como la anterior, se podría decir, aunque cabe mencionar que hay ocasiones donde sí puede tornarse muy severa, donde la pérdida pues sea muy impactante para la persona,
que se prolongue esta depresión. Cuando esto se prolonga o cuando se vuelve más severo, ya puede haber un tratamiento farmacológico, pero mientras no interfiera con la rutina diaria, pues no hay necesidad tanto de la no endógena como de la endógena. No habría necesidad de un tratamiento farmacológico hasta que se vuelva muy severo. Entonces, a manera de conclusión, ¿en qué casos sí se justifica que haya el tratamiento farmacológico? Cuando la intensidad de la depresión es suficientemente severa para que interfiera con la función diaria normal, entonces que ya de plano la persona no pueda salir de su cama, no quiera interactuar con otra persona, entonces aquí es cuando ya es demasiada la intensidad, cuando la duración de los síntomas prolonga tanto como a semanas, meses o hasta inclusive años. O la depresión incluye pensamientos suicidas. Acuérdense que este tipo de pacientes son susceptibles al suicidio, entonces estos pensamientos suicidas ya es una llamada o una alerta muy, muy grave para nosotros. ¿Y cómo funcionan estos antidepresivos? Básicamente lo que hacen es equilibrar sustancias químicas del cerebro, como podría ser la serotonina, y mejoran el humor, la concentración y el sueño. A veces tardan varias semanas, generalmente de 4 a 6 en hacer efecto, entonces en ocasiones las personas tienden a desesperarse por esta situación de que tardan un poquito, pero sí se ve su efecto pues en estas 4 o 6 semanas. Tipos de antidepresivos que tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los ISRS, los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la norepinefrina, los IRSN, el bupropión, los tricíclicos, los tetracíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAO, los IMAO. En los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina tenemos como ejemplos la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, etc. Los ISRN, que son los de serotonina y norepinefrina, son muy similares a los ISRS. Los más comunes son la venlafaxina y duloxetina. Por otro lado, el bupropión va a actuar de manera diferente de los dos anteriores. También va a tratar lo que es un trastorno afectivo estacional y para aquellas personas que fuman les ayuda a dejar de fumar. Los antidepresivos más antiguos que nosotros vamos a encontrar van a ser los tricíclicos, los tetracíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos se van a recetar con menos frecuencia que los otros medicamentos porque tienen muchos efectos adversos. Sin embargo, en algunas personas les da mejores resultados. Solo debemos de tomar en cuenta que los IMAO tienen una interacción con los alimentos ricos en tiramina. Entonces tenemos que cuidar todos aquellos alimentos que sean ricos en tiramina, como podrían ser los quesos frescos, embutidos, concentrados de carne, higos secos, haba, chocolate, cerveza, vinos aromáticos, vino tinto y pues una gran variedad de lo que es café y té, que son de los que principales que puede estar consumiendo la gente. Y digo que tengamos cuidado porque de verdad, o sea, lo que es el café, el chocolate, inclusive el vino son de alto consumo, la cerveza también son de alto consumo. Entonces tienen que mencionar estos alimentos que son ricos en tiramina si se está consumiendo estos IMAO. ¿Qué efectos secundarios pueden tener? Pueden tener efectos secundarios como náuseas, vómitos, aumento de peso, diarrea, somnolencia, problemas sexuales, entre otras cosas. Y pues bueno, vamos viendo otros psicotrópicos que son los ansiolíticos y los sedantes. Este tipo de medicamentos son de acción depresora del sistema nervioso central, destinados a disminuir o eliminar los síntomas de ansiedad, esperando no producir sedación o sueño, que regularmente todos estos medicamentos que ayudan con la ansiedad producen lo que es sueño.
Y en cambio los sedantes sí pueden producir sueño. Entonces, a grandes rasgos, pues los ansiolíticos se utilizan para tratar ansiedad y los sedantes, como su nombre lo dice, son inductores del sueño. Y ojo con estos porque pueden causar dependencia. Algunos ejemplos de estos ansiolíticos y sedantes pueden ser las benzodiazepinas, como el diazepam y lorazepam. También tenemos los barbitúricos, el zolpidem, entre otros. Algunos efectos inmediatos que pueden causar es que las personas tienden a arrastrar las palabras, pueden tener una mala coordinación, inclusive confusión. Tenemos que tomar en cuenta que estos efectos se van a potencializar si se ingiere alcohol. Estos fármacos pueden hacer que una persona esté deprimida y ansiosa de forma alterna. En personas de edad avanzada, pues los síntomas pueden ser todavía más graves e incluir inclusive mareos, desorientación, delirios y pérdida del equilibrio, con lo que puede todavía traernos otro problema que es muy frecuente en estos adultos mayores, que son alguna fractura ósea o especialmente de una fractura de cadera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se los den a personas de edad avanzada. Y seguimos con los psicotrópicos antipsicóticos. Estos psicotrópicos antipsicóticos, también conocidos como neurolépticos, constituyen un grupo de medicamentos de naturaleza química muy heterogénea, pero con mecanismo de acción muy común. Actúan fundamentalmente para el bloqueo de los receptores dopaminérgicos cerebrales D2. Es un fármaco que comúnmente se utiliza para el tratamiento de psicosis. Los neurolípticos ejercen modificaciones fundamentalmente en el cerebro y están indicados especialmente en casos de esquizofrenia para hacer desaparecer alucinaciones y trastornos bipolares, para tratar episodios maníacos con o síntomas psicóticos. También se pueden utilizar para el tratamiento de psicosis inducida por el uso de drogas. Estos se van a clasificar en dos: los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos, que comúnmente se le conocen como clásicos o nuevos. En los antipsicóticos típicos o clásicos, su acción antipsicótica ejerce en bloquear los receptores dopaminérgicos D2. Como algunos ejemplos de los antipsicóticos clásicos podemos tener la clorpromacina, el haloperidol, etc. Los antipsicóticos atípicos o nuevos, su acción antipsicótica se ejerce por el antagonismo selectivo de los receptores dopaminérgicos D2, de la vía mesolímbica y también del antagonismo de los receptores 5T2A de la serotonina. Algunos ejemplos de estos antipsicóticos nuevos encontramos la azenapina, la quetiapina y sobre todo la clozapina. Con esta hay que tener en cuenta que tiene una eficacia muy alta, inclusive en las esquizofrenias resistentes de los antipsicóticos típicos responde a un 30-50%. También algo que tiene a favor y que es muy bueno es que apenas produce efectos extrapiramidales. Y por último, de los psicotrópicos tenemos los estimulantes del sistema nervioso central. Estos producen una activación en el organismo, agilizan la comprensión, aumentan el rendimiento individual, disminuyen el apetito y mejoran el estado de ánimo. Por aquí, estos estimulantes del sistema nervioso central se usan principalmente para tratar depresión, el trastorno de déficit de atención como hiperactividad y la narcolepsia. Algunas de estas sustancias estimulantes pueden ser el café, tabaco, anfetaminas, antidepresivos, cocaína. Obviamente estas sustancias, recuerden que no todas estas sustancias las podemos utilizar como medicamentos, pero si bien, por ejemplo, lo que son los antidepresivos sí pueden estar enfocados hacia un medicamento que pueda prescribir
un médico. Lo que es el café, el tabaco, se pueden consumir libremente, ya lo que es sustancias ilícitas pues no están recomendados. Y aquí, por ejemplo, algo que tienen que cuidar mucho en estos aspectos de estos estimulantes del sistema nervioso es la disminución del apetito. Sobre todo en este grupo de fármacos, lo que nos interesa es de que la persona no tiene hambre, entonces tenemos que estarles insistiendo en la importancia de tener un adecuado estado nutricio. Aquí pasa mucho que los pacientes que padecen un trastorno de conducta alimentaria pueden llegar a consumir o exagerar en cantidades enormes, sobre todo de café, inclusive de tabaco, en donde pues lo único que quieren es como por así decirlo, el efecto adverso, el no tener apetito. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que consuman sobre todo estas sustancias para controlar este efecto, ¿ok? Y pues eso sería todo, chicos. Espero que les haya quedado claro. Si alguno tiene alguna duda, a favor de comentármelo.